Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Un saludo afectuoso al Grupo Emancipador y una felicitación por plantear esta escuela, estas reuniones que se están dando constantemente para entre nosotros estudiar, aprender y proponer, que es muy importante si es que en realidad estamos pensando participar de manera inteligente y fraterna en la transformación de la realidad terrible que viven nuestros pueblos. Cuando Jorge me hizo la gentil invitación, yo observé en los afiches y la propaganda los términos de colonialidad del poder que están alrededor de las teorías de Aníbal Quijano, este famoso sociólogo científico social peruano. Entonces yo le comuniqué a Jorge que desde la organización en la cual yo participo, que es Izquierda Socialista, y que hemos venido construyendo una forma de entender las relaciones políticos-sociales de nuestro país, y en general, si tenemos una visión del país, también tenemos una visión del mundo, obviamente. Eh, Éramos críticos a este contenido teórico-político y Jorge me dijo, no importa, lanza tu crítica, ¿no? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer, pero obviamente teniendo como telón de fondo lo que está ocurriendo en las luchas sociales del Perú, porque no hay debate teórico que pueda abstraerse de la realidad social, de eso ya estamos cansados y creo que eso genera justamente la derrota, ¿no? La derrota estratégica, el discutir en las nubes, el discutir a partir de fórmulas, de categorías, dejando de lado la misma dinámica social, ¿no? Entonces, tomando esa confianza que me permitió Jorge y por lo tanto el grupo emancipador, entonces pasamos a brevemente, porque dicen que tengo 15 minutos, entonces pasamos a vertir algunos pincelazos de lo que hemos planteado como una visión crítica respecto a esta teoría de colonial o el concepto de la colonialidad del poder y alrededor, ¿no? Primero hay que hacer una cronología sucinta, ¿no? El año 1965 eh, eh, se reúnen, ¿no?, unos intelectuales peruanos para debatir a partir de una novela que se había publicado el año anterior, el año 1964. La novela Todas las Sangres, el escritor José María Arguedas, antropólogo y curiosamente literato, al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? El Perú siempre produciendo personajes de esta categoría compleja y contradictoria, ¿no? Producto de sus mismas relaciones sociales también muy complejas. En la novela, Arguedas proponía, no les voy a contar la novela, pero muy sencillamente proponía una revolución en el Perú. Creaba dos personajes, los hermanos Aragonés de Peralta, don Bruno y don Fermín. Don Bruno representaba el feudalismo en los Andes peruanos, traído por España, ¿no? Es decir, la forma patriarcal de construcción de la sociedad a través del rentismo que entregaban nuestros hermanos del Ande por la expoliación de su trabajo, ¿no? Y todo lo que esto generaba, ¿no? La idea del señor feudal o del gamonal, como le decíamos acá, como el padre de todos, el que puede hacer el bien y el mal porque es el dueño de la tierra, el dueño de las almas que habitan en ella, etc. Ese es don Bruno. Y más cosas, pero no hay tiempo. Su hermano don Fermín es el capitalista. Ahí Arguedas es un genio porque hace a don Bruno y a don Fermín dos hermanos que se odian, pero son hermanos al fin y al cabo. Ese simbolismo es muy rico en la novela Todas las Sangres. Don Bruno es el feudalismo, don Fermín es el capitalismo. ¿Qué quiere don Fermín? Mientras don Bruno quiere seguir sometiendo a lo que él llama sus indios, así dice, son mis indios, son inocentes los indios, dice, son ingenuos los indios. Yo los voy a cuidar y solo yo los puedo explotar. Mientras eso ocurre, y por supuesto don Bruno viola a las indígenas, tiene hijos con ellas, los abandona, ¿no? Y al mismo tiempo llora por la desgracia de los indios. Es una relación perversa, ¿no? Al mismo tiempo está don Fermín, su hermano, de padre y madre, que quiere llevarse a los indios a trabajar a una mina y quiere darles salario de clase obrera, no, digamos, rentismo campesino, es decir, no darles alimentos como parte de la producción. Y por supuesto, ante esto, don Bruno se opone, ¿no? La novela comienza con el padre de ambos, que está harto de estas disputas. El padre de ambos vendría a ser la historia del Perú, simbólicamente hablando, que ha parido estos dos sistemas, un feudalismo dependiente del centro colonial en esa época España, no de la novela es en la República, y un capitalismo deformado, ¿no?
para muchos que hablan que hay que desarrollar un capitalismo nacional, un capitalismo con rostro humano, nuestro capitalismo es rentista, nuestro capitalismo es de materia prima, nuestro capitalismo es monoproductor primario exportador. Eso no va a poder mejorarse nunca porque el capitalismo es un sistema mundo y nosotros cumplimos un rol de entregar materia prima y punto, ¿no? Entonces, esa es la idea de don Fermín, explotar capitalistamente a la gente. Entonces hay un tercer personaje que es el indígena, Demetrio Rendón Huilca. Por cierto, hace poco falleció Severino de la Cruz, que fue el personaje realmente existente en quien Argueda se basó para crear al héroe Demetrio Rendón Huilca de la novela. Demetrio Rendón Huilca es quechohablante, luego aprende el español, el castellano, mejor dicho, después va a Lima, lee a José Carlos Mariátegui, se hace sindicalista y regresa a su comunidad y se convierte en el líder de los indígenas, así los llama Arguedas. Sería bueno, hermanos, hermanas, que tengamos los micrófonos cerrados, por favor. Bien, entonces regresa Demetrio Rendón Huilca y se hace capataz de don Bruno y de don Fermín. Los engaña para de esta manera estar cerca del movimiento campesino y del movimiento obrero. Básicamente lo que Arguedas propone es la alianza obrero-campesina, pero en base a la cultura andina, reciprocidad, respeto a la ecología, trabajo colectivo, etc. Entonces esta novela fue una explosión en el 64. Nunca una novela en la historia del Perú había generado debates políticos, sociales, económicos. Y eso pasó. Y pasó al año siguiente, el año 65. José María Arguedas es invitado por el Instituto de Estudios Peruanos ante un panel de expertos de diferentes saberes, desde literarios hasta económicos. Estaban Jorge Bravo Beresani, Henry Fabre, Valcárcel, ¿no? Estaba también Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Y Jorge Bravo Beresani. Y en el público estaba Aníbal Quijano, el autor de La Colonial del Poder y las teorías decoloniales. Eh, También había una serie pues, de expertos y expertas interesados en el tema, ¿no? Entonces, eh, Quijano no era parte de la mesa y lo invitan a hablar. Lo invitan a hablar. Antes de contarles qué dijo Quijano, y para ir rápidamente, básicamente todos los que criticaron la obra de Arguedas no la criticaban desde el punto de vista literario, que es como pensamos debe primero que nada juzgarse una obra literaria, sino que le decían que la obra no se ajustaba a los conceptos de la revolución que en ese momento manejaba la izquierda peruana y la izquierda latinoamericana. Y que él, atención acá, presentaba un mundo andino que ya no existía. Un mundo andino que estaba solo en su cabeza y que era producto de su indigenismo. ¿Qué era ese mundo andino que no existía? La reciprocidad, la cultura indígena, la cosmovisión andina. Según los críticos de Arguedas, y todos de izquierda, bueno, en la gran mayoría, ahí estaba un par que no, incluso uno de ellos después era derechista abiertamente, le decían eso, ¿no? Que su mundo era un mundo irreal. Incluso un francés le dijo que él conocía más el mundo andino que el propio Arguedas, que como todos sabemos, Arguedas creció en el mundo andino y conoció una serie de pueblos, ¿no? Entonces, Arguedas no ponía ni hablar. El audio existe, está en YouTube, lo podemos escuchar todos, ¿no? Se grabó felizmente. Y él trata de defenderse como puede. Sabemos que era una personalidad que tenía una serie de dolencias psíquicas. Por algo se suicida Arguedas, ¿no? Todos nuestros respetos a eso, por supuesto. Y le critican estos aspectos. Es decir, se exigía que la novela fuera un retrato de la vida real, pero además sí lo era. Ellos decían que no existía la comunidad andina. Entonces le piden, por favor, al ver que no podían rebatir los argumentos de Arguedas, le piden, por favor, al joven Aníbal Quijano, que estaba en el público, que participe. Es decir, rompen la mesa y le piden a alguien que está en el público que forme parte de la mesa. No me parece grave eso, ¿no? Pero para que observen un poco cómo fue la estructura del debate, ¿no? Entonces entra Quijano y Quijano, entre varias cosas, dice que la situación social que presenta la novela no es históricamente válida, o sea que el Perú no era como Arguedas estaba contando que era y que sigue siendo. Estamos en el 2025 y muchas de las
situaciones que Arguedas describió en su novela El 64, continúan hasta el día de hoy en los Andes peruanos. Pero bueno, le dijeron que la situación social no era históricamente válida, le criticó que usara el concepto de casta y el concepto de indio, porque lo indio estaba totalmente permeado por lo español, dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque Quijano en esa época defendía la idea del mestizaje, traduciendo, y hasta ahora la defienden los políticos y los sociólogos, los politólogos y los sociólogos, incluso progresistas en el Perú defienden que la solución para el tema indígena es el mestizaje, porque el Perú se va a mestizar y todos vamos a formar parte de una nueva nación, ¿no? El producto de ese mestizaje. Como si esto fuera, pues, no sé, preparar café con leche, ¿no? ¿Cuánto le ponemos de café? ¿Cuánto le ponemos de leche? ¿Le usamos azúcar o stevia? ¿Qué le ponemos, no? Crema, ¿no? Esas teorías biologicistas, evolucionistas, todavía existen en las ciencias sociales en el país. ¿Y el mestizaje qué es? Es una manera de decir no, que nosotros negamos el pasado. El pasado está vigente en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vivir, de formar sociedad. Los críticos dicen, no es cierto, ¿no? Porque se expresan en castellano. Uno puede expresarse en castellano, en quechua, en aymara, en cualquier lengua amazónica. Los idiomas y la tecnología y la ciencia están para que los usen todos los humanos. El tema es cómo pensamos esos elementos. Y los pensamos de nuestra cultura, que es pues parecida a muchas culturas, pero también diametralmente diferente a ellas, ¿no? Entonces, tenemos el derecho de tener nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces Quijano criticó eso con mucha fuerza. Incluso pidió que existiera una sociología especializada en trabajar el concepto de indígena. Y por supuesto se opuso al indigenismo de Arguedas, que es un indigenismo muy particular, pero ese ya es otro tema, no tenemos mucho tiempo y no quiero pasarme, creo que ya estoy llegando a mi tiempo. Llamó a Arguedas un tipo que tenía vacilaciones ideológicas, así le dijo, y que su novela simplificaba la realidad peruana. Todo lo que dijo Quijano después se arrepintió, ¿no? Escribió varios textos diciendo que se había equivocado, pero yo he hecho este resumen de la obra porque quería plantearles un tema. Arguedas curiosamente se identificaba como socialista. Podría parecer que no, por las críticas de los socialistas en una mesa. Pero Arguedas no era un socialista domesticado, al igual que a quien él defendió durante mucho tiempo, cuando ya estaba fallecido, que fue José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui muere y después de la muerte de Mariátegui se propone, y así textualmente, la desmariateguización de las ideas políticas en el Perú por sus propios compañeros, no todos, por supuesto. Arguedas es joven cuando muere Mariátegui y va a defender a Mariátegui en su obra práctica durante mucho tiempo, cuando Mariátegui está oscurecido, no se habla de Mariátegui. Mariátegui resucita, digamos, en la década del 60, que es cuando Arguedas parte, curiosamente. Entonces, ahí todo el mundo era mariateguista, ¿no? Muchos que lo habían negado en la década del 50, del 40 y del 30, ahora eran mariateguistas. Entonces aparece Mariátegui. Mariátegui fue uno de los primeros en decir que el Perú no tenía por qué copiar ningún socialismo. Recuerden la frase dicha en demasía por gente que la dice pero no la practica. Mariátegui dijo, la revolución en el Perú no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Eso dice Mariátegui. Pero Mariátegui es marxista. Sí, pues, pero él piensa el marxismo desde el Perú. No es lo mismo ser un marxista pensando el marxismo desde Rusia, desde China o desde donde quieran, compañeras y compañeros, que pensar el marxismo desde la situación nacional y las condiciones nacionales. Porque, por último, Marx y Engels desarrollaron su pensamiento en base a los utopistas franceses que desarrollaron sus utopías en base a las historias que los cronistas llevaban de América a Europa. ¿Y crónicas de quiénes? De los incas, de los preincas, de los aztecas, de los mayas, de nuestros hermanos indígenas de todo el continente que vivían respetando la ecología y colectiva y recíprocamente. Que es complejo de explicar eso porque todo el aparataje cultural y simbólico también respondía a estas formas sin propiedad privada y de vida colectiva. Entonces, Arguedas era tenía un marxismo novedoso. Recuerden que cuando él recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega, dice, no sé hasta dónde entendí el socialismo, pero no mató en mí lo mágico. Cuando dice que el socialismo no mató en él lo mágico, está hablando de nuestras culturas milenarias, de nuestras culturas ancestrales. Y dice, fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden a las cosas. Y con esto voy llegando al final.
Esta discusión se da el 65, la novela fue el 64, el 69 muere Arguedas. Y durante todo ese periodo, el influjo de la Revolución cubana se da por todo el continente. Se intentan una serie de guerrillas, fracasan todas, demostrando que la revolución no puede ser calco ni copia, sino creación heroica. El imperialismo aprende. El imperialismo aprendió de la Revolución cubana y hizo lo posible por frenar toda experiencia similar en el continente, en cualquier parte del mundo. En el continente ganó. En África perdió bastantes veces, ¿no? Pero en nuestro continente se impuso el imperialismo y el capitalismo, los capitalismos nacionales deformados, dependientes, etc. Eh, y se mantiene también al mismo tiempo en el mundo el llamado socialismo realmente existente. Los que criticaron a Arguedas en la mesa redonda de todas las sangres del año 65 eran satélites del socialismo realmente existente, a quien le reconocemos muchas cosas, ¿eh? No vayan a pensar que estamos en contra del socialismo soviético, chino, de Europa del Este, etc. Pero sí tenemos críticas. Ese socialismo, a quien Mariátegui le encuentra características complejas como un socialismo realista, pero un socialismo al mismo tiempo nacionalista, tilda socialismo ruso. No es un insulto ser nacionalista, pero en esa época se hablaba de la revolución mundial, ¿no? Y entonces algunos defendían la revolución en un solo país contra la idea de la revolución mundial. Y es ese socialismo de quien el Che Guevara va a decir el año 63, las críticas de Mariátegui son del año 29 al 30, 28, 29 y 30, las de Che Guevara que dice en sus apuntes, que no llega a publicar, dice, del dogmatismo intransigente de la época de Stalin hemos pasado al pragmatismo. Bueno, ese socialismo que se convirtió en dogmático, y no podemos decir que no, porque así fue, y muchos de los partidos que reivindican el marxismo en América Latina han estudiado poco el marxismo y han estudiado poco su realidad y solamente aplicaban un recetario. Ese marxismo dogmático y dogmatizante, ¿no? Es una forma colonial de entender el marxismo. Que pensamos colonialmente cuando asumimos un proceso histórico que se ha desarrollado, lo creemos perfecto, no perfectible, y tratamos de aplicarlo en la realidad distinta, absolutamente distinta, sin una visión crítica. Eso es pensamiento colonial. No solamente es pensamiento colonial pensar como español, como francés, como inglés, no. También es pensar las ideas revolucionarias desde una perspectiva impositiva, cerrada, dogmática y dogmatizante al mismo tiempo. Entonces, tanto Mariátegui en su tiempo como Guevara lo ven, critican. Eso no los hace romper con el socialismo. Eso no los hace romper con el marxismo. Bueno, se cae todo el 89 al 91 y el 90, Aníbal Quijano pasa a la fase de la creación de la colonialidad del poder y de la decolonialidad. Esta teoría para destruir un pensamiento colonial, tanto de izquierda como de derecha, para romper las ataduras que nos atan al modelo occidental, la que era Quijano cuando se cae el socialismo realmente existente. ¿Por qué no la crea antes? Muchos de los filósofos, Enrique Dussel, Chantal Mouffe, que están alrededor del llamado neomarxismo, no rompen con el marxismo, otros se llaman postmarxistas, no son lo mismo, ¿eh? El neomarxismo trata de renovar el marxismo, el postmarxismo cree que ya llegó hasta ahí y hay que avanzar a partir del marxismo hacia otros caminos. Todos estos teóricos lo hacen en los 90. Cuando se pregunta esto, saltan y dicen, pero no tiene nada de malo, porque ante la caída de la praxis del socialismo, entonces teníamos que tener una respuesta. Pero ¿por qué la respuesta surge ante la derrota? ¿Por qué la respuesta no fue avisando la derrota? ¿Por qué la respuesta no fue una crítica a lo que estaba pasando? ¿Por qué eran sumamente defensores del modelo hasta que éste cae y al año siguiente se dan cuenta recién de los errores y los defectos? Y ahí viene nuestra crítica medular a la decolonialidad y terminamos con esto. ¿Qué es lo que ellos critican? Ellos dicen, hay que romper con el pensamiento colonial que nos hace seguir lo que ocurre en Occidente, y no solamente en Occidente, sino en otras matrices que se han impuesto, las revoluciones, obviamente. Tenemos que pensar por cabeza propia. Hasta ahí, aplausos profundos, estamos de acuerdo. Pero cuando ellos proponen que ya no existe la visión de la lucha de clases, sino que lo que existe es la sociedad civil enfrentada al Estado, entonces, y que además ellos critican esto que le llaman la totalidad. Dicen que el marxismo tenía esta idea de la totalidad. Entonces, las clases sociales se enfrentaban
eh, y que no existían, pues, eh, fragmentos distintos a los conceptos totales, ¿no? Esto no es cierto. El mismo Marx en sus últimos años estudia los modos de producción y le llama de manera muy curiosa la forma de producir la economía en los Andes prehispánicos y también en México. Investiga el Ayllu, el Ejido, y en sus borradores tiene una serie de preguntas y reflexiones al respecto. Además, las cartas con la revolucionaria rusa populista Vera Zasulich, que después va a conocer a Lenin, ella, van a estar juntos en el grupo de emancipación del trabajo, que es el germen de las ideas marxistas en Rusia. Ella le pregunta si la comunidad rural puede ser revolucionaria y Marx comienza a pensar al respecto. Y Mariátegui, sin haber leído los borradores, se da cuenta que la comunidad rural peruana tiene un socialismo práctico, lo que Arguedas llama, ¿no? Lo dice textualmente, que son personajes fundadores, críticos y casi siempre en oposición a lo que está más impuesto en su época. Entonces son revolucionarios, ¿no? Hace un rato les decía, ¿no? Que el socialismo marxista, Marx, se sustenta en los utopistas que se sustentan en la historia de nuestro pueblo prehispánico. Entonces, cuando ya se comienza a decir que no hay clases sociales, ¿no? Y comienza a colocarse el tema de cultura por encima del sustrato de clases, y ahí viene un problema, porque entonces, ¿qué nos diferencia de quienes nos oprimen? Los candidatos de la derecha, los líderes de la derecha, dicen que van a luchar por todos los peruanos sin distinción. El APRA no proponía y sigue proponiendo que puede existir un partido donde esté el dueño de la empresa y el obrero. Y entonces el partido ¿a quién representa? ¿Al dueño de la empresa y al obrero a la vez? ¿Cómo van a solucionar ese tema? ¿No? Bueno, el que quiera creer eso está muy bien, yo lo respeto, yo la respeto. Pero pensamos nosotros que la lucha de clases es un entramado muy complejo que atraviesa lo cultural, lo religioso, lo simbólico, lo de género. Está subyacente aunque no se vea, incluyendo en los conflictos de género, en los conflictos religiosos, aparece. Porque es la manera como el sujeto desarrolla su economía y se posiciona socioeconómicamente en la sociedad lo que le permite entender el mundo que lo rodea. O, diciendo lo que dijo Marx, el ser social determina la conciencia social. Como vivimos, pensamos. Y como pensamos, actuamos. Entonces, los decoloniales proponen, primero que nada, la destrucción del concepto de totalidad en Marx es equivocado. ¿No? Segundo, el tema de clases. Y tercero, son demócratas radicales. Piensan que la democracia ha llegado a un buen momento y lo que tenemos que hacer es radicalizarla, luchar porque esta democracia sea mejor. ¿Cuál democracia? ¿La del señor Joe Biden, el señor Donald Trump? ¿La democracia de la señora Boluarte en este momento? ¿La democracia del señor Milei, que manda a disparar a ancianos? ¿Esa democracia? ¿Esa es la democracia que hay que radicalizar? Democracias que parecen a veces peor, ¿no? Que gobiernos monárquicos del pasado, que dictaduras terribles. Entonces, pensamos que la teoría decolonial tiene puntos muy importantes cuando habla de generar una matriz propia de pensamiento, pero en el fondo está alejándonos de una concepción que nosotros llamamos concepción materialista de la historia y que se basa básicamente, valga la redundancia, en entender, ¿no? Que existe un complejo entramado social que se vislumbra en la organización social a través de las clases. Es decir, cómo la sociedad humana organizada utiliza los recursos que lo rodean para generar producción y generar poder económico y político. Al llevarnos de ahí, nos alejan también del partido de clases y solamente se presenta un frente. Está bien que exista un frente, pero hay un partido que debe defender a las clases oprimidas, a los que nos parecemos. Entonces, cuando nos alejan del frente y solamente se habla del partido y solamente se habla del frente y solamente se habla de la horizontalidad, caen también en la creación de un mundo andino, ahí sí que no existe, que es el mundo andino donde todo es homogéneo, donde todos los integrantes del mundo andino basta con que hablen la misma lengua y tengan las mismas tradiciones y costumbres, son homogéneos. Entonces, Alejandro Toledo, tenemos que convocarlo también a esta lucha porque él pertenece a una cultura andina y a muchos personajes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el mundo que describió José María Arguedas, y con esto concluyo,
y que nosotros conocemos bien, de la colectividad andina, de la reciprocidad andina, existe y resiste desde la llegada de los europeos hasta ahora, y va a seguir resistiendo y va a vencer al final, eso no quiere decir que porque es mundo andino, mundo amazónico, tiene que aceptar en sus filas a todos los personajes que se reivindiquen como tales, aunque estos sean empresarios burgueses, explotadores burgueses, oligarcas burgueses, que conviven con la burguesía. Entonces, destruir una construcción colonial de forma de entender la realidad peruana, sí, pero no para alejarnos de la visión de la lucha de clases de Marx y de la construcción de un partido revolucionario como lo pensó Lenin y lo pensó para todo el mundo, no para copiarlo como lo hacían en Rusia, sino para que en base a la experiencia nosotros lo pensemos desde nuestra propia realidad, desde nuestras propias contradicciones. Creo que en este momento necesitamos más que nunca eso, Jorge y todas las compañeras y los compañeros. ¿Qué está fallando? No está fallando el discurso solamente, no está fallando la existencia probablemente de liderazgos fuertes, está fallando sobre todo el trabajo de hormiga que constituye la creación de un partido revolucionario. Eso es lo que está fallando, porque el partido organiza las individualidades, el partido transversaliza los discursos que tienen esas individualidades, esos sectores distintos. Sin un partido no podemos integrar esas diferencias. Sin un partido no podemos discutir sobre el programa. Sin un partido no podemos levantar banderas a lo largo y ancho del territorio nacional. Necesitamos entender eso y al mismo tiempo luchar contra formas impuestas por Occidente de pensar el mundo. Las experiencias revolucionarias que se han dado en el mundo son válidas para interpretarlas, analizarlas, dar nuestro apoyo y levantar sus banderas, pero en cuanto a lo nuestro, solamente como factores de experiencia para entender lo que nos pasa, pero no para copiar. Si copiamos la revolución rusa, la revolución china, en primer lugar no se va a poder, va a quedar solamente en la intención y eso nos va a llevar a un fracaso, ¿no? Entonces tenemos que aprender desde nuestras propias fuerzas, pero sin dejar de entender que lo que ocurre en el Perú está dentro de lo que ocurre en el mundo. Y en el mundo hay un sistema que se impone, que es el capitalismo, y que tiene al imperialismo como brazo armado y financiero. Entonces, si nosotros queremos luchar desde nuestras propias experiencias, está muy bien, pero entendiendo que estamos enfrentando un sistema mundo, ¿no? Y esa lección nos la ha dado el marxismo y el leninismo. Eso quería comentar, exponer el día de hoy y gracias por la paciencia, Jorge, compañeras y compañeros. Gracias.